Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una noticia que ha encendido todas las redes sociales en Turquía y en el mundo hispano, el mensaje que Demet Özdemir publicó y que parece estar dirigido directamente a Can Yaman. Una sola frase, pero con un impacto enorme, Sakın bana sayıpmışsın gibi konuşma, que en español significa, no hables como si fueras mi dueño. Esta declaración provocó una tormenta de reacciones, especialmente porque llega justo en un momento en el que los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos estaban ganando fuerza. Según medios cercanos al entorno de los actores, todo comenzó después de que Can Yaman fuera visto saliendo de un restaurante en Estambul, visiblemente molesto, mientras hablaba por teléfono. Testigos aseguran que su tono de voz era fuerte y que repetía varias veces el nombre de Demet. Poco después, la actriz publicó la frase que sacudió a sus seguidores. Las interpretaciones no tardaron en llegar, muchos están convencidos de que fue una respuesta directa a una discusión privada entre ambos. Una fuente cercana a Demet comentó a los medios turcos, Demet está cansada de que Can intente controlar su vida. Ella quiere dejar atrás esa etapa y concentrarse en su carrera. Por su parte, desde el entorno de Can, alguien aseguró que el actor se sintió traicionado. Can aún siente algo por ella, pero no soporta verla alejarse. Cuando leyó ese mensaje, golpeó la mesa y gritó, no puede hablarme así después de todo lo que vivimos. Su rabia fue tal que, según los rumores, abandonó un rodaje en pleno día, dejando a su equipo confundido. La situación escaló cuando los fans comenzaron a tomar partido. En Twitter, el hashtag #Demet tiene razón se volvió tendencia en pocas horas, con miles de usuarios apoyando la independencia emocional de la actriz. Sin embargo, otros defendieron a Can, asegurando que sus reacciones solo demuestran que aún está profundamente enamorado. Uno de los comentarios más compartidos decía, él no está enfadado, está dolido. Perdió al amor de su vida y no sabe cómo manejarlo. En medio de esta tormenta mediática, una periodista turca reveló que Can habría intentado comunicarse con Demet después del mensaje, pero ella no respondió. Se dice que incluso envió flores a su casa con una nota que decía, no quise herirte, solo quise hablar. Pero Demet, según las fuentes, las rechazó con frialdad. Una amiga cercana declaró, Demet lloró mucho, pero decidió no ceder. Está decidida a poner límites y no permitir que la vuelvan a controlar. Por otro lado, Can Yaman parece haber entrado en una crisis personal. En una entrevista reciente, aunque evitó mencionar a Demet directamente, lanzó una frase que muchos interpretaron como una respuesta velada, a veces uno da todo por alguien, pero esa persona solo recuerda tus errores. Esa declaración, acompañada de una mirada melancólica, fue suficiente para que los medios especularan sobre su estado emocional. Los comentarios de los fans fueron inmediatos. Algunos lo acusaron de manipular la situación, mientras otros pidieron respeto para ambos. A pesar del silencio público entre ambos, la tensión seguía creciendo tras bambalinas. Varios periodistas confirmaron que ambos actores coincidieron recientemente en un evento privado organizado por un conocido productor turco. Según los testigos, el ambiente se volvió incómodo en cuanto Demet y Can se vieron. Él se acercó con una sonrisa contenida, mientras ella, con un gesto elegante pero distante, evitó cualquier contacto. Demet, solo quiero hablarte 5 minutos, habría dicho Can con un tono casi suplicante. Ella, firme pero serena, respondió, ya dijimos todo lo que teníamos que decir. No hay nada más que aclarar, Can. Aquellas palabras fueron suficientes para congelar el ambiente. Los presentes aseguran que Can se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo, mientras Demet se alejaba lentamente. La escena fue breve, pero dejó a todos con la sensación de haber presenciado el final definitivo de una historia que, por años, cautivó a millones de fanáticos. Horas después, una revista digital publicó que Can abandonó el evento antes de tiempo y se refugió en su casa en el barrio de Bebek.
Desde entonces, no se le ha visto en público, salvo por una historia que subió en sus redes, donde escribió, "El silencio también es una respuesta". Esa frase, acompañada de una imagen en blanco y negro mirando al mar, fue interpretada como un mensaje de despedida emocional. Mientras tanto, Demet reapareció con una energía completamente distinta. En una entrevista promocional de su nuevo proyecto, la actriz fue consultada indirectamente sobre su situación personal. Sonrió con elegancia y respondió, "Estoy en una etapa en la que me elijo a mí misma. A veces amar también significa soltar". Esa frase se volvió viral y fue vista como una declaración de empoderamiento. Los medios turcos no tardaron en analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación. Algunos columnistas afirmaron que Demet está escribiendo una nueva página en su vida, una que no incluye el drama ni la dependencia emocional. Otros, más románticos, sostienen que aún hay una conexión invisible entre ambos, una herida que ninguno de los dos logra cerrar completamente. Una fuente del equipo de Can reveló algo que sorprendió a todos: él tiene todavía guardadas las cartas que Demet le escribió durante el rodaje de su primera serie juntos. A veces las lee en silencio, sin decir nada. Estas confesiones solo alimentaron la teoría de que, pese a todo, el amor no ha desaparecido, solo se transformó en dolor. Por otro lado, los fanáticos no han dejado de crear campañas en redes pidiendo una reconciliación. El hashtag #CanIDemetForever ha resurgido con fuerza, acompañado de montajes, videos antiguos y frases románticas. Sin embargo, Demet parece firme en su decisión. Ella aprendió a poner límites, comentó una amiga cercana. Durante mucho tiempo se sintió atrapada en una historia que no avanzaba y ahora quiere respirar libremente. Can, por su parte, atraviesa un momento complicado. Cercanos a su entorno aseguran que ha rechazado varias entrevistas y ha pedido tiempo antes de volver a grabar. Necesita espacio. Todo esto lo desbordó, explicaron. Sin embargo, los rumores indican que estaría considerando un proyecto internacional para alejarse de Turquía por un tiempo y enfocarse en su carrera fuera del país. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir, que comenzó con una chispa de pasión en los sets de rodaje, parece haber llegado a un punto sin retorno. Pero, como bien saben sus seguidores, en el mundo de las emociones nada está completamente escrito. Un gesto, una mirada o una frase podrían volver a encender la llama. Por ahora, lo único cierto es que ambos están intentando sanar, cada uno a su manera. Demet, a través de su trabajo y su independencia; Can, enfrentando sus emociones en silencio. El público, mientras tanto, sigue dividido: ¿se trata del final definitivo o de una pausa antes del reencuentro? En las últimas horas, una periodista publicó una frase que resume a la perfección lo que miles sienten: ellos no se odian, se extrañan. Pero el orgullo es más fuerte que el amor. Y así, entre silencios, miradas perdidas y frases cargadas de significado, continúa una de las historias más comentadas del entretenimiento turco. Porque, aunque el tiempo pase y los caminos se separen, el eco de su historia sigue resonando en los corazones de quienes creyeron en su amor. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Demet y Can podrían volver a hablar o esta vez la ruptura es definitiva? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo video.